a presentar la agenda que hemos preparado para compartir con ustedes. Esta agenda tiene 3 bloques. El primer bloque está relacionado a una introducción en la cual vamos a poder compartir, recoger algunos casos del portal CICB para ir revisando las características de la violencia y además poder ir conceptualizando qué es violencia, cuáles son sus formas y de qué la diferenciamos del conflicto o no. Esta primera parte va a estar a cargo de mi persona. Luego, en la segunda parte, vamos a ver protocolos de atención de casos de violencia escolar y vamos a poder hacer un mapeo, una navegación por cada uno de los 6 protocolos de atención de violencia que contamos actualmente, y va a estar a cargo el doctor Freddy Sánchez, mi colega. Y vamos a finalizar con un tercer bloque denominado Acciones de Prevención de la Violencia Escolar, que va a estar a cargo de Miguel Gutiérrez, que nos va a dar algunas pautas de cómo trabajar la prevención, en qué consiste la prevención y también qué acciones podemos hacer desde la institución educativa y también desde nuestro rol en el ámbito en el cual nosotros nos envolvemos. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar a entrar a trabajar el tema de la introducción y conceptualización de la violencia y sus formas, bloque 1. Y quería que ustedes me vayan siguiendo en la lectura. Hemos traído este caso del portal CICB, en el cual una señora nos cuenta y reporta al CICB que un adolescente dice: a mi hija le manda mensajes hostiles por redes, ahora que regresamos a las clases presenciales, el acoso sigue, diciéndole que no quiere, que no tiene amigas y que por eso está sola, que es una PUTA, porque solo tiene amigos hombres. Esa es una situación en la cual se nos presenta que hay una violencia. Entonces, aquí la pregunta es que lo primero que tenemos que hacer cuando nos cuentan un caso, cuando conocemos un caso, es identificar quién ejerce la violencia. Y aquí, definitivamente, es una estudiante, es otra estudiante, es la compañera de estudios de la hija de la señora que hace reporte. ¿Qué tipo de violencia nosotros podemos identificar en este caso? Entonces seguimos mirando el caso y vemos que es acoso escolar. Para ser más exactos, si quisiéramos hacer más precisiones, podríamos también decir que es ciberbullying. También, si miramos bien el caso, decimos ciberbullying, acoso escolar, efectivamente. También podemos decir que esta forma de hostilización puede ser considerado un tema de violencia psicológica, y así lo tenemos registrado como una categoría general de una de las formas de violencia en nuestro portal CCB y nuestros protocolos. Luego tenemos otro casito, que es el caso de Jaimito. Jaimito tiene 6 años de edad, estudia en una escuela rural. La docente en una oportunidad le jaló las orejas por haber llegado tarde a las clases, ¿no? Y aquí volvemos a mirar el caso y decimos, y nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién ejerce la violencia? Aquí, la ejerce la violencia, dice, una docente, ¿no? Una profesora. Entonces, esta es una violencia de personal educativo a estudiantes y es contra un estudiante. Entonces, vamos a ver que siempre, en nuestros casos que hablamos de violencia escolar o violencia en el ámbito de la escuela, es el estudiante quien se la afecta. ¿Qué tipo de violencia podemos mirar? Seguimos mirando bien clara y bien evidente porque habla de una violencia física, ¿no? Y para ser más exactos, si quisiéramos precisar con mayor detalle de qué tipo de violencia estamos hablando, de esta violencia física, podemos decir también que este es un caso de castigo físico, ¿no? Reconociendo como una categoría de forma de violencia, que es aquella que ejerce una persona que tiene autoridad para educar y corregir y formar sobre una conducta que considera inadecuada, que quiere corregir, ¿no? Y ahí estamos hablando, llegó tarde, le jaló las orejas, ¿para qué? Para hacer que mañana no llegue tarde, ¿no? Por temor a que le van a jalar las orejas, pero eso es castigo físico, eso es violencia. Entonces, como podemos apreciar, tenemos en esos 2 ejemplos, están más o menos las características de lo que es la violencia. Entonces, es importante tener presente que cuando hablamos de violencia, hablamos de ese uso intencional de la fuerza, ¿no?
en el caso de la señora, de la docente que le jalaba las orejas, o el poder físico o de hecho, ¿no? Y aquí también podemos encauzar este casito. O como amenaza contra niñas, niños que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Entonces, en este concepto, hablamos que la violencia que ejerce una persona sobre otra, en este caso hemos visto una compañera de estudios y una docente, también podría ser un padre, una madre, un familiar o un tercero, ejerce de manera intencional, usa la fuerza o el poder para dañar, menoscabar, ¿no?, la integridad personal de las y los estudiantes, hablando de estudiantes que ahorita estamos comentando. Entonces, este concepto es el que es más usado, es de la Organización Mundial de la Salud, y generalmente cuando hablamos de violencia usamos bastante este concepto. Pero adicionalmente, nosotros hemos traído otro concepto que quisiéramos también compartirlo, porque tiene otros elementos que no ha considerado el primer concepto de la Organización Mundial de la Salud. Y lo vamos a repasar ahora que leamos de qué se trata este concepto, ¿no? Violencia es toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual. En este concepto, que ha sido recogido de la Observación General número 13 del Comité de Derechos del Niño, denominada el derecho del niño a no ser objeto de ningún tipo de violencia de las Naciones Unidas, lo que se resalta de este concepto es que se incluyen todas las formas de daño que se puede ocasionar a un niño, niña o adolescente. Porque normalmente en el lenguaje cotidiano estamos siempre hablando, cuando hablamos de violencia, de aquel daño físico provocado a partir del uso intencional, de daño intencional. Entonces, aquí se nos incluye otras formas no físicas o estas formas no intencionales, pero que son violencia. Por ejemplo, nos estamos refiriendo al descuido, al trato negligente, descuido en el cuidado de los niños. Por ejemplo, se queda el niño en la escuela, salimos todos de paseo, hubo un caso que nos pasó en una escuela, ¿no? Se fueron de paseo a las antorchas y no se dieron cuenta que había quedado un niño dentro de la escuela. Y esa privación de libertad, ese descuido, es una forma de violencia, denominada negligencia descuido. O en el caso de los niños más pequeños, a veces, tratándose de aquellas situaciones, por ejemplo, el niño pequeño que se mojó la ropa y no se le cambia la ropa. Entonces, es una forma también de violencia por descuido o negligencia en el cuidado. Y si trasladamos esta negligencia o descuido en el caso de los padres y madres, también cuando no se les atiende la salud, cuando no se le dan los alimentos, cuando el niño no llega aseo al colegio, también es una forma de negligencia o descuido. Entonces, tenemos estos dos conceptos que nos hacen ver que cuando se presenta una situación y nosotros queremos saber si es violencia o no es violencia, por un lado, siempre es bueno saber cuál es la intención de la persona que hizo el acto. Entonces, generalmente, la intencionalidad es un requisito que siempre estamos buscando. ¿Cuál ha sido la intención de la persona? ¿Realmente tuvo la intención de causarle daño? ¿Sí? Entonces, tenemos un elemento que nos ayuda a comprender que hay violencia. Pero, ojo, siempre hay que estar atentos que a veces se violenta sin ser intencional. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de violencia y las formas de violencia contra estudiantes, nosotros trabajamos 3 formas de violencia que son las violencias clásicas, la división clásica que existe actualmente en nuestras leyes nacionales, ¿no? Hablamos de la violencia física, que es la más visible, ¿no? Que es la violencia directa, ¿no? Con contacto físico, porque también decimos con contacto físico y sin contacto físico. La directa, ¿no? Las agresiones, los golpes, lo que se evidencia viendo o a través de las huellas que puede dejar en el cuerpo. Y dentro de esta violencia física también encontramos el castigo físico que acabamos de mencionar, que es la violencia que se usa para corregir una conducta considerada inadecuada, ¿no? Generalmente cuando hablamos de esta violencia entre estudiantes, hablamos de las peleas, las agresiones mutuas o a veces las agresiones de uno contra otro de manera física evidente. Por otro lado, tenemos la violencia psicológica, que está la violencia a través de los insultos, las amenazas, las humillaciones, el asustarlos, son formas de violencia psicológica
que para algunos efectos otros utilizan la terminología de la violencia verbal, por ejemplo, que podemos ahí también encontrar violencia psicológica. Esta violencia es más sutil, es más difícil a veces de poder demostrarla, y a veces también se confunde algunas situaciones que pueden ser o no violencia psicológica. Luego más adelante vamos a compartir algunos ejemplos donde a veces puede haber una confusión. Pero la violencia psicológica, también decíamos, se puede presentar con otras formas de clasificación. Violencia verbal, dijimos que es una de las formas. Violencia psicológica también se da a través del ciberbullying, porque en el ciberbullying no hay una agresión directamente física, pero sí a través de las redes sociales, estos insultos, estas burlas, estas situaciones donde a veces se coge la imagen de un estudiante y se la transforma y se la retoca, y también pueden exponer a violencia a las y los estudiantes. Y entre la violencia física y psicológica tenemos también el bullying, también como violencia física, y el castigo físico y humillante, que ya sería para el lado de violencia psicológica como humillante, ¿no? Pero vamos a ver que estas formas de violencia, como ven ustedes ahí debajo en la lámina, puede ser entre estudiantes o puede ser de personal educativo, de un familiar a otra persona. En el caso del bullying y el ciberbullying, es una forma de violencia que solo se da entre pares, solamente se da entre estudiantes. No hay bullying entre adultos o de estudiantes adultos ni viceversa. Es entre estudiantes, es una forma particular de violencia que requiere un abordaje especial, porque en esa violencia entre estudiantes hay abuso de poder. En esa forma de violencia que es reiterativa, es una de sus características que es reiterativa, basta que sean dos, hay una víctima, estudiante que está en condición de agredido o de víctima, que no es capaz de defenderse. Entonces, por eso persiste esta violencia y requiere un abordaje muy particular. Luego, entre la violencia física y psicológica, les decía que también tenemos el castigo físico y humillante, que solamente en este caso de castigo físico y humillante, el que ejerce la violencia puede ser un personal educativo, puede ser un padre, madre, o un educador o un tutor de estudiantes. Entonces, esta forma también tiene una forma particular de violencia. Y en realidad son algunas las que le estamos compartiendo, porque en realidad el listado es bastante largo de las distintas formas de violencia. Estamos trabajando sobre las 3 principales que nosotros vamos a encontrar en nuestra normatividad nacional y también en cómo está organizado los reportes en el portal CICD. Luego tenemos la violencia sexual. La violencia sexual es una de las peores formas de violencia. La violencia sexual es un delito. La violencia sexual se puede dar de distintas formas. La violencia puede ser en la propia violación sexual, o sea, acto sexual forzado, bajo amenaza, o forzamiento, o con engaños, que se produce en agravio de una niña adolescente. Bueno, y hay variables sobre el tema de la violencia que es importante que lo conozcan. También tenemos los tocamientos indebidos o los actos de connotación sexual, los actos libidinosos, el tocar al niño en sus partes íntimas, sus partes íntimas, hacer que este niño toque a otra persona o hacer que toque o se toque a sí mismo, es una forma de tocamientos. Verles imágenes pornográficas, tomarle fotos desnudos para luego utilizar esas fotos, también es violencia sexual. Y finalmente está el acoso sexual, que es el asediar, el perseguir, el estar detrás de alguien para tener un contacto sexual. Por eso se llama acoso sexual. No es acoso en estricto, sino sexual, porque tiene connotación sexual. En el caso de los estudiantes se presenta de esa forma. En el caso del personal educativo se presenta a través de aquel hostigamiento sexual que hacen el personal educativo a veces con los y las estudiantes, y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que estar muy alertas, porque la relación entre el personal educativo y los estudiantes debe ser netamente una relación pedagógica, una relación que se da en el aula. Muchas veces violencia sexual o acoso sexual o hostigamiento se permite a través de los usos en los medios virtuales. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el control también parental, pero también en el autocuidado sobre el uso de estos dispositivos. Ese mensaje va para los estudiantes y a sus padres y madres también estar atentos a estas distintas formas de violencia. Entonces, también hay algunas situaciones donde puede, en temas de violencia sexual, habrá algunas situaciones de explotación sexual
de niños y niñas adolescentes, también cuando a cambio de darles un celular, a cambio de hacerles un regalo, a cambio de ponerles una nota, se pide tener un contacto sexual de cualquier naturaleza. Entonces es importante tener presente. Aquí importa mucho el tema de las edades. Debe quedar claro que cuando son niños pequeños, niños de inicial, no hay violencia en niños de nivel inicial, ¿no? Nosotros estamos manejando que de menores de 9 años para abajo no hay violencia entre niños física ni psicológica porque no hay esa intencionalidad. El tema de la violencia sexual tampoco porque son niños pequeños. Entonces, para el tema de violencia sexual, un requisito, así como hablamos de intencionalidad, es la satisfacción sexual. Ese elemento no lo tiene un niño pequeño. Entonces es importante esas precisiones para tomarlas en cuenta. Otra precisión importante en el tema de violencia sexual es cuando, si hay dos adolescentes que tienen una relación sexual consentida a partir de los 14 años, con debida información, eso no sería una violación sexual, es importante tenerlo presente. Pero si ha habido una amenaza, un engaño, una coacción para tener relaciones sexuales entre estudiantes mayores de 14 años, sí podemos decir que hay violencia sexual. En el caso de un adulto que tiene relaciones sexuales con personas menores de 14 años, todo es violencia sexual. Ahí no va consentimiento, no dan consentimiento menores de 14 años de edad. Es un tema para poder tener mayor detalle, pero ya ahora vamos a tratar de cerrar aquí, pero es importante estar atento a estos conceptos. Entonces seguimos. Otra cosa que consideramos importante tener presente es que debemos distinguir qué es violencia o qué es conflicto. Mire que hablamos de distintas formas de violencia que nos está quedando más o menos claro este tema de la agresión, el uso de la fuerza, el uso de la amenaza. Luego eso provoca un daño que puede ser psicológico, puede ser físico y puede ser una afectación más grave, como el caso de violencia sexual que realmente requiere un tratamiento terapéutico de larga edad. Entonces, cuando hablamos de conflicto, hablamos de aquellas situaciones en las que dos o más personas tienen intereses, opiniones o necesidades incompatibles, contrapuestas. Uno opina blanco y el otro opina negro. Uno opina blanco, otro plomo. Entonces, los conflictos van a surgir a partir de estas diferencias que puedan surgir porque pueden estar relacionadas a distintos temas como valores, recursos, creencias o expectativas. Entonces, ahí hay que tener bien claro y hay que tratar de identificar frente a qué estamos hablando, ¿no? A nosotros muchas veces en el portal CCB hemos encontrado reportes de situaciones que son conflictos, que no es violencia y que se han reportado como violencia. Por ejemplo, cuando un padre de familia no está de acuerdo con la rendición de cuentas que ha hecho el director por el tema del cobro de mantenimiento que tienen en la escuela, ¿no? Que han recibido y el director rinde cuentas de los ingresos y no está de acuerdo. Y dice que eso es violencia. Y eso no es violencia, es un conflicto donde no se han puesto bien de acuerdo y que se tiene que aclarar. También puede surgir un conflicto por el tema de la participación en las actividades de la promoción. Que si le tomaron la foto, no le tomaron, que si pagó, no pagó, que por qué le discriminaron, por qué no sé qué. Entonces utilizan la terminología de discriminación o de violencia cuando eso es un conflicto, una diferencia que se tiene que resolver. El tema de los reclamos en las elecciones de municipios escolares, el tema entre los estudiantes, tienen conflictos por quién usa el patio principal o los servicios o las áreas comunes que hay que puedan disfrutar en sus horas de recreo, por ejemplo. Entonces, el conflicto es distinto de violencia, el conflicto en sí mismo no implica necesariamente violencia y el conflicto debe resolverse de manera pacífica. En ese sentido, no todas las situaciones que involucran desacuerdos, críticas o malentendidos se pueden clasificar como violencia, como podemos apreciar de las siguientes situaciones. Primero, puede haber diferencias de opinión o desacuerdos, tener puntos de vista diferentes o expresar opiniones contrarias no constituye ningún tipo de violencia. La discusión saludable nos permite un crecimiento personal y mutuo. Entonces, no es parte de las relaciones que podemos tener entre las personas. También puede darse la corrección de conducta, ¿no? Un docente o una docente que llama la atención para corregir una conducta de su estudiante
que está considerada una conducta inadecuada, de una forma firme pero respetuosa, no es violencia. Y a veces esta situación se confunde, ¿no? Porque la docente llama la atención y los papás dicen, le llamó la atención, le ha violentado psicológicamente. No, no es violencia. Establecer límites claros o normas claras tampoco es violencia, porque esto se refiere a aquellas normas de convivencia, de respeto mutuo que se establecen en la escuela, y comunicar, hacer recordar lo que es aceptable y lo que no es aceptable dentro de la institución educativa, dentro del marco respetuoso, es parte de mantener una relación sana. Entonces, aclarar estas expectativas y establecer los límites no es violencia. Los conflictos que se presentan entre estudiantes normalmente tampoco son violencia escolar. Por lo tanto, no se deben reportar en el portal si se ve. Sin perjuicio de ello, es importante tener presente que la institución educativa sí tiene que intervenir para coadyuvar en la resolución de este problema que lo está originando. De la misma forma, es importante tener presente que los accidentes no son hechos que son violencia escolar y no se debe reportar como violencia escolar, ¿no? Pasa a veces que están jugando y de casualidad mete el pie en el partido de fútbol, se cae y se rompe la nariz y dicen es violencia. No es violencia, estaban jugando y en ese fragor del juego metieron el pie y se cayó y se golpeó. Entonces, eso hay que atenderlo, sí, hay que atender al estudiante agredido, sí. El papá del niño que agredió también tendría que ayudar en los pagos, cubrir los gastos, y esos son temas que se tienen que resolver de esa forma. Y también pasa, por ejemplo, en hechos de violencia sexual, ¿no? A veces dicen, es violencia sexual, no. Están jugando fútbol y un compañero le mete la mano al compañero para molestarlo y dicen tocamientos indebidos. No, no son tocamientos, ¿no? ¿Está mal lo que ha hecho? Sí, está mal. ¿Hay que intervenir? Sí. ¿Hay que aplicar las normas de convivencia? Sí. ¿Hay que poner una medida correctiva? Sí, pero no es violencia. Eh, Hay maltrato por omisión, lo que decíamos, el maltrato por negligencia, incumplimientos de la labor de funciones de personal, que es importante tenerlo presente porque también a veces es como un accidente, ¿no? No tuve cuidado y no me di cuenta y la niña se cae, se rompe la cabeza y pasa algo, es por mi negligencia en el cuidado. Eso sí es violencia. Eso sí no es accidente, porque si yo soy responsable de las garantías, tengo que estar atento. Entonces, cuando ocurre un hecho de violencia escolar, hemos puesto más o menos un listado de cómo debería ser la ruta. ¿Ah? Eso no dicen los protocolos, eso dicen las cuestiones de convivencia. Si yo tengo un problema de violencia, he identificado un caso de violencia entre estudiantes, ¿dónde tengo que recurrir primero a contar qué ha pasado eso? Debería ser el docente tutor del aula. Él debería tomar conocimiento para que él active todo el sistema de protección. Luego van a ver ustedes cómo se trabaja el sistema de protección. Entonces, primero debería ser el docente. Bueno, también otro doctor importante es el responsable de convivencia escolar. Podría ir es el docente el que ha castigado a mi hijo, es el docente que ha hecho la violencia. Ya no me voy a quejar con él. ¿Me voy dónde? Al responsable de convivencia escolar. Bueno, le digo al responsable de convivencia escolar y quizás el responsable de convivencia escolar no vino o no está o no atendieron mi caso. Entonces me voy al director del colegio y le digo al director del colegio ha pasado esto, de la violencia entre dos estudiantes o de violencia de personal educativo de estudiantes, el director tiene que intervenir. Pero puede ser que sea el director el que ha cometido la violencia o puede ser que nadie me ha escuchado. He ido por los tres canales y nadie. Ahí recién me voy al portal CCB. Cuando yo voy a ir a contar, voy a entrar al portal CCB para registrar mi caso. ¿Por qué? Porque tiene que hacer así. Yo no me voy, si tengo un problema yo en mi casa no voy a ir a contar mi problema afuera. Primero tengo que reportarlo con el padre de familia, por decir, ¿no? El papá, la mamá de familia cuando hay un problema es de la misma forma. Esos son los canales. Entonces, entiendo también que a veces cuando uno tiene temor, porque no tiene confianza en que van a resolver mi caso, y yo puedo usar el portal CCB también, porque en realidad el portal está abierto para que cualquier persona pueda reportar su caso. Sin embargo, hay que hacer un uso responsable del CCB. ¿Qué quiere decir? No, es que ya
para mí es violencia, sí es violencia, todo es violencia, yo lo voy a reportar. No, ya vimos que hay algunas consideraciones para saber si estoy en un caso de violencia o no. Por eso es importante eh, tener presente, y ahí hemos hecho ahora en el portal CCB que tenemos, nosotros estamos poniendo que el objetivo de subir un caso al CCB es que la escuela adopte una medida de protección. Que cuando yo reporto un caso, no es una denuncia, no es denuncia, no genera antecedentes ni para el estudiante ni para el profesor. Es un reporte que permite alertar al director para tomar una medida de protección. Hay que aplicar, y cuando ya yo sé que efectivamente es violencia, vamos a aplicar los protocolos que seguidamente les van a enseñar cómo es. Cuando se activa las medidas de protección y la escuela adopta una medida de protección, va a también movilizar el sistema de protección. En algunos casos graves, en algunos casos donde hay daños graves, por ejemplo, un caso de violencia entre estudiantes, el director va a tener que comunicarlo a la comisaría, cuando ya es grave, ¿no? O cuando hay lesiones, decimos nosotros, o cuando se trata de violencia de personal educativo a estudiantes. Entonces, va a tocar la puerta de otros actores del sistema de protección. Pero también puede pasar que van a hacer un reporte falso yo soy docente, es un reporte falso contra mí, no es violencia, o hay un reporte contra el estudiante que no es violencia, pueden pedir la eliminación y hay todo un procedimiento establecido en la norma. ¿Quién lidera esta atención de la violencia? Dijimos, el director es el que lidera, ¿no? Porque por mandato de la ley, la responsabilidad de liderar e intervenir frente a los hechos de violencia está a cargo del director de la escuela, es el representante legal, ¿no? Pero el director solito no, lo hace con apoyo de responsable de convivencia escolar, que es el que asiste para este seguimiento y tratamiento de los casos de violencia. Ojo, cuando el directivo está de vacaciones, el subdirector es el que lo representa. No es que la norma dice el director, no, la norma dice el director, pero cuando el director está de licencia, es el subdirector quien asume esa responsabilidad. Pero sin embargo, estamos viendo que ellos lideran la atención, pero eso no significa que sean las únicas personas involucradas en la atención del caso. También se incorporan otros actores. Por ejemplo, el tutor del aula. El tutor del aula es el que va a encargarse del acompañamiento socioafectivo del estudiante, va a tener que hacer el plan individual, el plan tutorial, para poder enfrentar la violencia que se ha presentado en la escuela, sea que afecte a unos estudiantes o sea que afecte al grupo, o tengamos que hacer acciones de prevención, por ejemplo, si es tema de bullying. Pero también los estudiantes involucrados tienen también un rol, porque si a mí me establecen una medida correctiva, yo la tengo que cumplir. Pero no solamente el estudiante, también sus padres y sus madres o apoderados que también tienen una responsabilidad para el cumplimiento de esas medidas de protección. Pero también, por ejemplo, para la recuperación de los estudiantes agredidos, que tienen que recibir una atención médica, una atención psicológica u otro servicio. O distintas situaciones en las cuales hay necesidad de que la familia tome la responsabilidad de cumplir también sus deberes parentales. Entonces, para cualquier duda que nosotros podamos tener, tenemos una línea gratuita del CCB, que es la línea 0800-77-090, que atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ustedes pueden llamar, no me quedó claro, hablaron de intencionalidad, hablaron de, no sé, de omisión, me quedó la duda, no estoy muy clara en mi caso, llamo a este teléfono y ahí tenemos especialistas que les van a ayudar a dilucidar si es violencia o no, y que si no sé cómo reportarlo, me van a decir cómo es la ruta si realmente tengo un caso de violencia. Entonces, para finalizar, es importante tomar nota de todo lo que hemos compartido hoy para poder identificar si efectivamente estamos frente a un caso de violencia escolar y que podemos canalizarlo a través de la institución educativa para que se adopten las medidas de protección y el cese de la violencia. Muchas gracias, yo me quedo en esta parte y voy a ceder el uso de la palabra a mi colega que va a empezar a trabajar el bloque 2. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora Rosa Vallejos Lizárraga. Hemos tomado en consideración varias de las rutas que usted, con la experiencia que tiene en la convivencia escolar a nivel nacional, nos ha brindado esta información que determina, ¿no?, cuáles son los pasos a seguir. Igualmente, en esta oportunidad, a nivel nacional, siempre tenemos información continua de los protocolos de atención en casos de violencia escolar y en este caso le damos la bienvenida al doctor Freddy Sánchez Mendoza como especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación. Adelante, estimado doctor Freddy Sánchez Mendoza. Muy buenas tardes y un especial agradecimiento a la Dirección Regional de Lima Metropolitana por este espacio de interaprendizaje.
Mientras vamos colocando el PPT, también damos el agradecimiento a todas las personas que están colocando la asistencia en el chat de este webinar. Perfecto, doctor. Adelante. Sí, lo primero quería comenzar señalando lo siguiente, ¿no? La escuela es un espacio de aprendizaje, pero también es un espacio de protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, muchas veces la escuela identifica distintas situaciones de violencia que afectan a los estudiantes. Ante esta identificación es importante que la escuela sepa que existen protocolos para poder intervenir de manera adecuada en el marco también de un principio que es el interés superior del niño. Lo que vamos a continuación a trabajar es cuáles son los protocolos implementados por el Ministerio de Educación desde el 2018, que tienen que ser liderados por el personal directivo con el apoyo del responsable de convivencia escolar para justamente atender oportunamente todos los casos de violencia escolar que toma conocimiento. ¿Y cómo un director toma conocimiento de un hecho de violencia escolar? Muchas veces es informado a través de la propia víctima, los propios padres o madres de familia, un tercero, o también a través de la plataforma del portal Si se ve. En ese sentido, si una vez toma conocimiento este hecho, el director tiene la responsabilidad legal de actuar en el marco del cumplimiento de los protocolos que a continuación vamos a desarrollar. El 2018, el Ministerio de Educación aprueba el Decreto Supremo, el 008-2018 Minedu, en donde también se establecen 6 protocolos para atención de la violencia escolar. Entendía la violencia escolar como todo hecho de violencia física, psicológica o sexual que afectan a los estudiantes. Y estos hechos de violencia pueden ocurrir entre estudiantes, que pueden ser de la misma escuela o de distintas escuelas, o también puede ser ejercida por un personal docente o administrativo o directivo en agravio de un estudiante, pero también estos hechos de violencia pueden ocurrir en el entorno familiar. Por eso, a continuación vamos a ver y a trabajar estos 6 protocolos con sus características particulares para el tipo de intervención. Ya saben, el 2020 se actualizaron los protocolos aprobados inicialmente el 2018 por el Ministerio de Educación. Entonces, un primer bloque que vamos a poder visualizar en estos momentos es el bloque cuando los hechos de violencia ocurren entre estudiantes, ¿no? Y aquí ustedes van a poder ver en la siguiente lámina 2 tipos de violencia que ocurren entre estudiantes. Generalmente estudiantes de la misma escuela, pero también de manera excepcional pueden ocurrir en distintas escuelas. Y hay una primera forma de agresión, que es la violencia psicológica o física sin lesiones. Aquí hay una particularidad, ¿no? En este primer protocolo de violencia psicológica o física sin lesiones, los hechos, por su característica, no son hechos gravosos. ¿Esto qué significa? Que no se va a recurrir a ningún sistema especializado, ¿no? Llámese comisaría o fiscalía. Estos hechos de violencia, por su particularidad, muchas veces son incidentes que ocurren en la escuela, tienen que ser resueltos y atendidos en la propia escuela, por el director, por el responsable de convivencia escolar, por el coordinador de tutoría, u otros integrantes de la comunidad educativa. Por ejemplo, en el protocolo número 1 vamos a poder encontrar hechos de bullying o ciberbullying o estos incidentes que muchas veces ocurren en el espacio de la propia escuela. Entonces, el protocolo 1 lo que nos plantea es la necesidad de intervenir de manera inmediata en la escuela, ser atendido en la escuela, abordado en la escuela, de acuerdo también a la normatividad. Aquí ustedes van a poder ver que existe la ley 29719, la ley que promueve la convivencia sin violencia, o más conocida como la ley antibullying, donde nos plantea una intervención desde la propia escuela. El segundo protocolo de violencia entre estudiantes tiene otras características, ¿no? Aquí estos hechos de violencia, por su característica, sí tienen una connotación penal. Es decir, estos hechos de violencia, llámese violencia sexual, ejercida, por ejemplo, por un estudiante adolescente en agravio de un estudiante o compañera de su aula o de otra aula, o el uso de armas de fuego para amenazar a un estudiante o dañar, ya tiene una connotación penal. Aquí todas estas intervenciones requiere ser inmediatamente informadas a una autoridad o fiscalía de familia, ¿no? Entonces, este es el protocolo número 2, que tiene ya una característica de atención con servicios especializados en las cuales la escuela tiene que articularse. En esta lámina yo he querido graficar un poco la ruta que tiene que hacer el director de una escuela y el responsable de convivencia escolar cuando justamente identifica estos 2 tipos de violencia escolar entre estudiantes.
violencia en el marco del protocolo número 1, que no tiene esta connotación gravosa o penal, y el protocolo número 2, que sí tiene una connotación penal, y aquí hablamos de conducta ya infractora hasta la ley penal. En el caso del protocolo número 1, es importante siempre promover la reunión con los padres de familia de los estudiantes involucrados en los hechos de violencia. Lo que siempre tenemos que asegurar es que el padre de familia esté debidamente informado de lo que ha sucedido a su hijo en el entorno escolar, o estar informado del hecho de violencia, pero también estar informado del procedimiento que tiene la escuela para cada tipo de protocolo, ¿no? La información con los padres es importante, comunicar también las medidas correctivas que implementa la escuela y las medidas de protección. Todas las escuelas, por mandato de la ley 29/19, tienen que tener su libro de registro de incidencia, donde también tenemos que anotar estos hechos sucedidos en la escuela o fuera de la escuela de violencia escolar y las acciones que desarrolla la escuela. Hay algunos casos que por sus características van a tener que ser derivados a los servicios especializados. No todos los casos, ¿no? Depende mucho de la evaluación del tipo de violencia. Aquí hay la necesidad que la escuela siempre se articule a un centro de salud más cercano de su jurisdicción. Aquí también es clave en el trabajo del seguimiento, tener reuniones periódicas con el docente tutor en las cuales están los estudiantes involucrados en los hechos de violencia escolar para ver cómo va el proceso de mejora de la convivencia. El rol del tutor es fundamental. Finalmente, es necesario reunirnos también con los padres de familia para cerrar el caso. El cierre del caso significa que ya la escuela hizo todo el procedimiento que señalan los protocolos de la atención de violencia escolar. Para el caso del protocolo 1 hay unos plazos desde el primer día hasta el día final, que son los 75 días para atender este caso. Y en el caso del protocolo número 2, que yo me refería cuando son conductas ya gravosas o conductas que implican una infracción a la ley penal, aquí lo que hace el director en aras de su intervención es informar inmediatamente a una autoridad policial o al Ministerio Público sobre esta conducta infractora a la ley penal, pero también asegurar el derecho a la educación en todos estos tipos de casos de los estudiantes involucrados en los hechos de violencia y también establecer mecanismos de prevención en la escuela, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos básicos en relación al protocolo donde los actores involucrados son estudiantes. A continuación, vamos a abordar un bloque donde quien inflige los hechos de violencia es el personal de la IE, ¿no? Cuando yo hablo de personal de la IE, puede estar involucrado un personal directivo, un docente, un auxiliar, etcétera, ¿no? Y los hechos de violencia tienen distintas características, ¿no? Como señaló mi colega en su primera exposición, estos hechos de violencia pueden ser psicológico, físico, sexual. Y aquí también es importante que una vez que el director tome conocimiento de cualquier situación de violencia con estas características, también active los protocolos de manera inmediata. ¿Qué significa actuar de manera inmediata? Significa que dentro de las 24 horas que toma conocimiento de estos hechos tiene que intervenir. Intervenir primero siempre para informar a los padres de familia sobre la ocurrencia de estos hechos, pero también intervenir para poner en conocimiento de las autoridades pertinentes estos hechos de violencia que afectan a los estudiantes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, aquí significa inmediatamente informar a la autoridad policial, a la autoridad fiscal, estos hechos de presunta violencia sexual, pero también el director tiene esa potestad en cumplimiento de la ley de aplicar la medida de separación preventiva del personal docente implicado en estos presuntos hechos de violencia sexual. Entonces, protocolo 3, 4 y 5, siempre se tiene que actuar en el marco de las 24 horas de conocido el caso para informar a las autoridades pertinentes, asegurar las medidas de protección. En el caso de violencia sexual, reitero, la medida de protección está apuntado a esta separación preventiva del docente implicado en este presunto hecho de violencia sexual y es puesto a disposición de la UGEL mientras dura la investigación judicial o administrativa. También vamos a ver en esta siguiente lámina un poco la ruta que se tiene para la atención de violencia ejercida por un personal de la IE estudiantes. Miren, aquí he querido graficar el protocolo 3 y 4, que es violencia física y o psicológica. Todos los protocolos tienen estos 4 pasos, que es la acción, que son las acciones inmediatas que tiene que implementar el director como el responsable de convivencia escolar. Y una de las primeras acciones siempre es comunicar a los padres de familia. O sea, lo que hemos aprendido en los últimos años es la necesidad que siempre el padre de familia desde un inicio esté informado
de cuáles son las tareas que tiene que cumplir un director en el marco de la protección a un estudiante afectado por un hecho de violencia escolar, aún más cuando el presunto agresor pertenece a la escuela. Entonces, la comunicación con los padres tiene que ser de manera efectiva, inmediata. En algunos casos también hay de repente necesidad de recabar algún tipo de información adicional. Esto también tiene que ser liderado por el director como responsable de convivencia escolar. Hay situaciones de violencia con estas características que requiere la atención médica. Aquí también la escuela tiene que movilizarse de manera inmediata y coordinar con el servicio de salud esta atención integral al estudiante afectado por un hecho de violencia escolar. También se habla de la necesidad de comunicar estos tipos de incidentes a la comisaría o fiscalía, que es una medida inmediata y bajo la responsabilidad del director de la escuela. Una vez más, hay necesidad de anotar estos hechos en el libro de registro de incidencias, reportarlo en el portal CICB y comunicar estas primeras acciones a la UGEL, ¿no? El segundo paso que tiene que ver con la derivación, muchas veces hay necesidad también de coordinar con el centro de salud. Por eso todas las escuelas tienen que tener identificado cuáles son sus servicios referentes, donde las cuales tienen que articularse para el tema de la protección integral. El tercer paso tiene que ver con el seguimiento. Atendemos, pero también tenemos que asegurar la continuidad educativa del estudiante, la mejora de sus logros de aprendizaje. Tenemos que tener reuniones periódicas con los tutores para ver cómo va el avance de este apoyo socioemocional al estudiante afectado por este hecho de violencia. Informar a los padres de familia también sobre estas medidas que implementa el colegio. Y finalmente, el caso se cierra a nivel de la escuela cuando el hecho de violencia ha cesado, se ha detenido, se ha frenado. Tenemos comunicación permanente con los padres de familia sobre las acciones que se han desarrollado y se ha asegurado la continuidad educativa del estudiante, ¿no? La escuela, el director con el responsable de convivencia escolar levanta un acta del cierre de caso donde ya da por culminado esta atención a nivel de la escuela. Y en este protocolo número 5, que en este momento yo estoy colocando en la pantalla, tiene que ver cuando son hechos de presunta violencia sexual. Y cuando yo hablo de violencia sexual, estoy hablando de un presunto hecho delictivo, ¿no? Y el caso de violencia sexual puede ser con contacto físico o sin contacto físico. Aquí muchas veces los casos que tomamos conocimiento son casos de violación sexual, de tocamientos, muchas veces de hostigamiento sexual también a través de medios tecnológicos. Y lo primero que yo aquí siempre recomiendo es levantar un acta de denuncia con los padres de familia. Muchos de estos casos son comunicados por los padres de familia al director de la escuela o al responsable de convivencia escolar o al docente tutor. Cuando hay una comunicación verbal, lo que tenemos que es levantar un acta de denuncia con la persona que nos está informando sobre estos hechos o presuntos hechos de violencia sexual. Aquí algo que también tenemos que asegurar desde la autoridad educativa es la comunicación a la comisaría o fiscalía, siempre dentro de las 24 horas que tenemos conocimiento del caso. También tenemos que aplicar la medida de separación preventiva. La ley de la reforma magisterial señala que el director tiene esa potestad de aplicar la separación preventiva en los casos de violencia sexual, hostigamiento sexual, para lo cual pide una resolución directoral y inmediatamente también informa al UGEL. Estos hechos también tenemos que anotarlo oportunamente en el libro de registro de incidencias y el director tiene como instrumentos o que utiliza estos oficios que va dirigido a la comisaría o fiscalía, otro instrumento que utilice es su resolución directoral y su libro de registro de incidencias. Todos los casos que tengan que ver con presuntos hechos de violencia sexual, por ser hechos delictivos, siempre también tienen que ser informados al Centro de Emergencia Mujer, que es un servicio del Estado que también da apoyo legal, social y psicológico a las familias y a las víctimas de violencia sexual. En ese sentido, siempre es importante este nivel de coordinación que tiene que hacer la escuela con los centros de emergencia mujer. También es clave asegurar el seguimiento del caso. Muchas de las víctimas de violencia sexual, algunas no asisten a la escuela, ¿no? Hay una serie de factores, la desconfianza por parte de la familia. Ahí tenemos que nuevamente recobrar esa confianza y asegurar que el estudiante prosiga en el sistema educativo, prosiga asistiendo a sus clases, o también hay padres de familia que soliciten el cambio a otra escuela, apoyar con estas facilidades del cambio a otra escuela. También hay que ver el acompañamiento socioafectivo y pedagógico, y siempre es fundamental estas reuniones con los padres de familia para asegurar la asistencia al servicio de derivación. Y el caso se cierra
justamente cuando también hemos asegurado todas estas acciones que he señalado. Una de las cosas que nosotros vemos desde el Ministerio de Educación es que el caso se va a cerrar a nivel de la escuela cuando el director ya cumplió con comunicar este hecho a la comisaría o fiscalía, aseguró la medida de separación preventiva, informó al UGEL y también se ha asegurado la continuidad educativa en el sistema escolar del estudiante afectado por estos hechos de violencia, ¿no? Son algunas de las pautas que nos plantea también el protocolo número 5. Pero también nuestros estudiantes, aparte de estos hechos de violencia que pueden ocurrir por un estudiante o por un docente, por un auxiliar o por un personal administrativo, también muchos de nuestros estudiantes son violentados por personas de su propio entorno familiar. Y aquí sí es un tema también cada vez más preocupante, ¿no? La escuela identifica muchas situaciones de violencia que se dan en el entorno familiar. Y en ese sentido también tiene un mandato no solamente ético, sino legal de tener que intervenir. El protocolo número 6 lo que le plantea a la escuela es cuando tomas conocimiento que tus estudiantes han sido afectados por un hecho de violencia física, psicológica o sexual por alguien del entorno familiar, puede ser el mismo padre o madre de familia, un tío, un padrino, un hermano, también tienes que activarte para proteger al estudiante. En ese sentido, dentro de las recomendaciones que se establecen en el protocolo número 6, siempre es también en esa línea de informar a los padres de familia no involucrados en los hechos de violencia. Siempre la escuela tiene que informar al padre o madre de familia o a aquella persona que tiene la protección o el cuidado del estudiante no involucrado para contarle lo que ha identificado y de manera conjunta acudir ante las autoridades pertinentes para comunicar estos hechos, ¿no? Especialmente cuando son casos de presuntos hechos delictivos como violencia sexual. Está la apertura o la visita a las comisarías o fiscalías, de ser el caso. También hay la necesidad en esa línea de protección de coordinar con los centros de emergencia mujer en los casos de violencia sexual o violencia intrafamiliar, informar de estas acciones también a la UGEL y registrar estos hechos también en nuestro libro de actas de la escuela, ¿no? Aquí es clave nuestras coordinaciones con los centros de emergencia mujer, que es un servicio especializado que también es de gran apoyo a la escuela, pero también muchas veces identificamos situaciones de riesgo y protección familiar. Encontramos que no hay apoyo de la propia familia para poder actuar e intervenir y aquí tenemos que coordinar con la unidad de protección especial o con las defensorías municipales de niños y adolescentes que tienen competencia justamente para poder intervenir ante estas situaciones de vulneración de los derechos de los estudiantes, ¿no? El seguimiento también es un trabajo permanente por parte del tutor. Aquí hay que asegurar siempre la continuidad educativa de los estudiantes involucrados en estos hechos de violencia. Y finalmente el caso se cierra a nivel del protocolo número 6, cuando el director ya ha coordinado con el CEN y ha hecho todas las tareas que yo he mencionado, ha coordinado con la DEMONA, ¿no? O con la UP de acuerdo a la identificación de la problemática. Todos los casos de violencia escolar del protocolo número 1 al número 5 se reportan en el portal CICB, que es una plataforma virtual para reportar casos de violencia escolar. El protocolo número 6, por su particularidad, solamente se atiende, pero no se reporta en el portal CICB, ¿no? Hasta ahí quería agradecer mi participación. Igual en su momento también para absorber las preguntas que ustedes crean indispensables, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Freddy Sánchez Mendoza, siempre pionero, brindándonos la información inmediata de los protocolos de atención en casos de violencia escolar. En esta oportunidad también me complace presentar al especialista Miguel Gutiérrez González, quien como cargo en el Ministerio de Educación tiene el trabajo continuo como sectorista de convivencia escolar. Muchísimas gracias, estimado especialista Miguel Gutiérrez. Adelante, por favor. Y mientras va colocando el PPT, también nuevamente en este bloque animamos a todas las familias, docentes, directivos, estudiantes que puedan colocar sus preguntas a través del chat y completar también el link de asistencia y reconocer también que hay varias escuelas que están interesadas por conocer un poco más de estas temáticas. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Primero, agradecer a los que están en estos
momentos y nos acompañan en esta sala virtual. Agradecer por su tiempo y porque estoy seguro de que efectivamente todos acá estamos o somos conscientes, mejor dicho, de lo que está sucediendo en nuestras instituciones educativas. Entonces, ahora, luego de haber escuchado, de haber puesto o haber evidenciado, de haber podido conocer sobre las situaciones de violencia escolar, cómo atender una situación de violencia escolar, reflexionar, analizar, realizar un diagnóstico sobre nuestra situación en nuestra institución educativa, con nuestra comunidad educativa y teniendo presente a nuestros estudiantes, ¿no? Y es ahí donde viene la pregunta, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque estamos atendiendo, digamos así, la violencia escolar, como atender la enfermedad, pero yo tengo que hacer acciones antes de que se dé esta enfermedad. Y a esto lo llamamos, esta parte 3, este bloque 3, acciones de prevención de la violencia escolar. Entonces, ahora que estoy compartiendo esta lámina, a ver, un momento, por favor, y es acá donde nosotros tenemos como directivos, como docentes, como familia de estudiantes, tenemos que contribuir, tenemos que funcionar como un equipo, ¿no? Un equipo que va a atender, va a realizar acciones de prevención de violencia escolar. Entonces, y para eso todos tenemos que tener una comunicación, una coordinación, un trabajo en equipo y de forma continua. Muy bien, ahora voy a presentar una imagen. ¿Qué observamos en esta imagen? Si nosotros nos tomamos un tiempo, damos una pequeña lectura, visualizamos esta imagen y qué es lo que nos expresa esta imagen, ¿no? Ahí, bien claro, nos dice Pacunat, el primer paso para detener la pandemia es la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Este mal que nos afectó hace unos años. Y esto sale publicado en un diario, en un medio de comunicación. Ahora vamos a observar la siguiente imagen, ¿no? Vemos una imagen con una alerta. Abre los ojos, ¿no? Nos dice, abre los ojos. Las drogas pasan factura, ¿no? Entonces es un aviso. Una siguiente imagen nos dice, con una pregunta, ¿no? Un mosquito, vemos un mosquito ahí. ¿Sabías que el mosquito transmisor de la Zika, dengue y chikungunya puede haber puesto huevos en tu casa? Y ahí está la información. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Y tenemos una nueva imagen. ¿Y qué nos dice esta imagen? En la oficina, muévete, ¿no? Y ahí como un mensaje pequeño nos dice, contando con el tiempo que pasamos dentro y fuera del trabajo, la mayoría de las personas, ¿no? Está sentada entre 8 y 13 horas del día. Esto nos pasa, imagino, a muchos de los que están acá en esta sala presente, ¿no? Y nos dice durante cuánto tiempo está sentado al día, ¿no? Y nos pone incluso un semáforo, ¿no? Verde, de 0 a 4 horas, naranja, de 4 a 8 horas, y en rojo, alerta, ¿no? Más de 8 horas. Y nos dan unos consejos para evitar justamente el sedentarismo. Entonces, miren cómo estas imágenes nos están llevando a analizarlas, a pensar y a reflexionar. Y ahí nos respondemos unas preguntas. ¿Qué nos transmite cada uno de estos mensajes? Con sus avisos, con sus afiches. Entonces, lo primero, ¿qué nos transmite? Una alerta, ¿no? Una situación
que nos preocupa, una situación que debo tomar mis precauciones, ¿no? Que debo de comunicar, que debo dar de aviso y de conocimiento a todos. Hay que prevenir. ¿Cuál es el objetivo entonces de cada una de estas imágenes? Ustedes han podido observar y ahí tenemos justamente el objetivo, ¿no? Evitar en la primera imagen, ¿qué cosa? Contra el COVID-19, ¿no? Evitar el consumo de droga, no a la droga, porque esto nos va a pasar factura, ¿no? Tener y hacer acciones para prevenir justamente la picadura de estos mosquitos que nos van a transmitir enfermedades. Y en el otro punto muy importante, ¿no? Que esto es recurrente no solamente con los docentes, sino también con nuestros estudiantes posiblemente, porque cuántas horas están sentados en casa y cuántas horas estarán sentados en su domicilio, en su vivienda, en su hogar. Y ahí también nos indica que no debemos de tener sedentarismo, debemos de evitarlo, porque esto nos va a causar males, enfermedades, problemas emocionales. Muy bien, entonces, a través de estas imágenes y de estas preguntas que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan luego también a analizar y qué es lo que debo de hacer, cómo puedo prevenir. Y esto es un trabajo, como les vuelvo a repetir, en conjunto, ¿no? Con la comunidad educativa, con todas las personas y aliados que nos puedan ayudar. Muy bien, entonces, la prevención de la violencia escolar tiene una finalidad, ¿no? Y entre ellas destacamos que favorece el bienestar de las y los estudiantes, ¿no? Justamente eso, la prevención de la violencia escolar genera ese bienestar, genera esa armonía entre los estudiantes en la institución educativa y con todos los demás actores de la comunidad educativa. Otra finalidad es que las instituciones sean espacios seguros e igualitarios. Efectivamente, nuestros estudiantes tienen que tener esa garantía de que a esa institución donde va a lograr aprendizajes, ¿no? Tiene que ser un espacio seguro para que puedan ellos lograr generar competencias, formar sus capacidades, ¿no? Lograr aprendizajes significativos. Y para eso tengo yo la responsabilidad como institución educativa dar esos espacios seguros e igualitarios. También mejorar la convivencia entre los actores de la comunidad educativa, eso es clave. Esta convivencia tiene que ser respetuosa, tolerante, armoniosa. Entonces, es una convivencia entre cada integrante de la comunidad educativa y entre nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y qué debemos de realizar? Prevenir la violencia escolar, efectivamente, al interior de la institución educativa, pero también fuera de la institución educativa. Ya ustedes pudieron ver hace unos minutos lo que es la atención de un caso de violencia escolar. Entonces, la violencia puede darse en el interior de la institución educativa o también fuera de la institución educativa. Entonces, tenemos que prevenir de ambas formas, de ambos lados. Y para eso necesitamos la participación de todos y todas. También debemos de intervenir de forma anticipada para abordar situaciones que puedan desencadenar en violencia. Entonces yo como directivo, yo como docente, tengo que tener un buen ojo, ¿no? Tengo que reconocer situaciones que no necesariamente son situaciones de violencia, pero que sí va a desencadenar en una situación de violencia. Entonces tengo que yo identificar estas situaciones de alerta.
analizar las causas de la situación de la violencia. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Porque a través de este análisis de estas causas, voy yo a preparar todo un plan de acciones, un plan de trabajo, un plan para actuar con determinado actor de la comunidad educativa e incluso solicitar la intervención de aliados estratégicos. Y es lo que nos lleva en este punto a conocer estas acciones para prevenir la violencia escolar. Y lo que hemos comentado nos lleva ahora a una siguiente reflexión. ¿Cuáles son estas razones por las cuales debemos prevenir la violencia escolar? Y vamos acá a mencionar algunas de estas razones. ¿Como cuáles? Uno, dificulte el aprendizaje de las y los estudiantes. Efectivamente, nosotros en las instituciones educativas queremos ver resultados. Los padres de familia quieren ver resultados. Queremos ver aprendizajes. Pero si no trabajamos estas situaciones que estén afectando a nuestros niñas y adolescentes en la institución educativa, no vamos a poder conseguir aprendizajes significativos y que tengan un resultado. Entonces, por eso es muy importante la prevención, porque va a dificultar el aprendizaje. ¿Qué más? Produce daños físicos y psicológicos que se extienden más allá de la escuela. Efectivamente, la violencia escolar finalmente lleva a una situación que va a dañar a los estudiantes, los daña emocionalmente, físicamente. ¿Cuántas situaciones de violencia actualmente se está observando en los medios de comunicación? Entonces, esto lleva a algo más grande, situaciones que no quisiéramos que finalmente se den, ¿no? Y para eso tenemos que realizar acciones de prevención. Es un factor de riesgo. Se incrementa las trayectorias de vidas problemáticas, efectivamente. La violencia, finalmente, si no actuamos, no preveemos, no vemos la forma como trabajar, no solamente con la persona o el estudiante que recibe la violencia, sino también con el agresor. ¿Esto qué puede ocurrir? ¿A qué nos puede llevar si no trabajamos con ambos actores, si son estudiantes? Nos puede llevar a que estas futuros personas ya profesionales, cuando terminen sus estudios, ¿no? Ciudadanos que van a ejercer una labor profesional, una labor que impacta a la economía de nuestro país y que estará a cargo seguramente de familia, esto puede llevar a una trayectoria de problemas en su desempeño, problemas en su entorno laboral, ¿no? ¿Cuántos conocemos en nuestra institución misma donde hay personas que ejercen violencia, que ejercen ya sea violencia física o psicológica también? Puede llevarnos situaciones de violencia en el hogar, si es que no hemos trabajado con nuestros niños, niñas y adolescentes en su momento. Y esto puede llevar a algo más perjudicial, en este caso a la delincuencia, que actualmente vive en nuestro país. Y esto es porque tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que prever esta violencia, tenemos que trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes y realizar acciones que le van a llevar a un bienestar y poder, digamos así, ayudarlos a salir de esta situación. Vulnera los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? La Constitución política es claro, ¿no? Debemos de proteger, velar por los derechos de nuestros niños y adolescentes. Y afecta a todos los actores de la comunidad educativa y de su relación con los demás. Efectivamente, ¿no? Esta situación de violencia afecta a toda una comunidad educativa, ¿no? No podemos estar nosotros ajenos, ser ciegos, ser sordos, ser mudos ante una situación de violencia. Y eso nos impacta a todos. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acciones.
¿correcto? ¿Qué acciones debemos de impulsar desde la institución educativa? Y ahí, antes de mencionar estas acciones, porque les he colocado una lista de acciones, ¿no? Que pueden ser más también, ¿no? Hay que tener en cuenta que normativamente, ¿no? Estamos nosotros como institución educativa en la obligación de implementar acciones de prevención de la violencia escolar. ¿Por qué lo digo en la obligación? Porque dentro de nuestro Currículo Nacional de Educación Básica Regular, en la competencia 16 nos dice claramente, ¿no? Donde se enfoca la prevención de la violencia. ¿Qué dice esta competencia 16? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿no? Entonces estamos hablando convive, es decir, la convivencia debe ser armoniosa, ¿no? La participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, de nuestros estudiantes. Y es ahí donde se fomenta el desarrollo de diferentes habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes y de cada integrante de la comunidad educativa. Y también la resolución ministerial 556 del 2024, que tiene que ver con la norma técnica para el año escolar 2025. Y bien claro nos habla de que hay prioridades. Todas las instituciones educativas para este año tienen que implementar prioridades para la mejora de las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ahí hay dos prioridades: promover el bienestar socioemocional y desarrollar la educación inclusiva, intercultural y equitativa. Entonces, tenemos estas normativas y esto va a fortalecer que hay que trabajarlo en nuestro PAT, en nuestro instrumento de gestión, que es el Plan Anual de Trabajo y nuestro Plan TOES. ¿Qué acciones voy a mencionar? Para el caso del Comité de Gestión de Bienestar y Docentes, ¿qué debe de impulsar la institución educativa? Las normas de convivencia. Desde el inicio del año escolar se debe promover la elaboración de las normas de convivencia con participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso es clave. Y su difusión. ¿Qué más? Identificar situaciones de riesgo, ¿no? Para eso, los docentes tenemos que estar capacitados. Y ahí viene justamente cómo acudir a aliados estratégicos para poder nosotros identificar estas situaciones de riesgo y atenderlos oportunamente. Debemos prestar atención a los niños, niñas y adolescentes que no participan en el grupo, ¿no? Porque ahí es una alerta. Hay que intervenir inmediatamente cuando veamos disputas y peleas en la institución educativa, tanto dentro como fuera de la institución educativa. No podemos ser ciegos, sordos, mudos ante esta situación. Tenemos que actuar. Y a eso ya lo explicaron justamente el área legal, los especialistas, cómo tenemos que accionar ante una situación de violencia. Tenemos que realizar trabajos colegiados, justamente para fortalecernos como docentes, fortalecer a las familias para abordar estas señales de alerta de violencia. Fomentar la cultura de reporte, ¿no? Eso es clave, ¿no? Ante una situación, la violencia no se negocia. Entonces, se tiene que fomentar la cultura de reporte y revisar las normas vigentes. Organizar jornadas de capacitación, para eso hay que justamente tener aliados estratégicos que fortalezcan a nuestros directivos, a los docentes, a las familias y estudiantes. Y crear una red de apoyo con instituciones públicas y privadas. Entonces, este es el trabajo con este componente del Comité de Gestión de Bienestar y Docente. En las familias, es muy importante que las familias se involucren. Las familias tienen que formar y ser parte de las brigadas de protección escolar, las BAPES. Justamente nos ayuda a la protección, a prevenir la violencia que pueda sufrir un estudiante fuera de la institución educativa, como también alrededor, incluso ahora más aún, coordinada con los docentes y con el directivo dentro de la institución educativa. Entonces hay que fomentar las BAPES. Fortalecer las competencias de crianza, la disciplina con enfoque de derecho y el cuidado de integridad de sus hijos. Para eso, las escuelas de padres, charlas con los padres de familia. Tenemos que involucrar a la familia. Ustedes que son familias acá, que están presentes también en sala, tienen que involucrarse. La educación inicia en casa, se forma también en el colegio,
pero la responsabilidad es clave de la familia. Yo como papá, como mamá, como cuidador, tengo que involucrarme más en el aprendizaje de mis hijos. Tengo que involucrarme y dar mi apoyo más con la institución educativa, apoyar a mi director, apoyar a mis docentes, conocer un poco más el día a día de nuestros niños dentro de la escuela, participar en diferentes actividades informativas con los especialistas que nos orientan sobre las características de la violencia escolar. Conocer estas señales de alerta, ¿no? A través justamente de estas charlas o talleres que podamos recibir. Las normas de convivencia que se trabajan en la escuela, que se trabajan en el aula, también deben ser trabajadas en el hogar. No podemos ser ajenos a ello. Y conocer una ruta de atención de la violencia. Ya lo han conocido hace unos minutos y ahora hay que ponerlo también en práctica. Muy bien, con los estudiantes, ¿qué acciones debemos de impulsar con los estudiantes? Con los estudiantes lo que necesitan y ustedes, ¿qué es lo que quieren ver? Estudiantes felices. Queremos ver estudiantes alegres. Entonces, para eso se necesita la participación de los estudiantes, que los estudiantes tengan ese derecho de hablar, de comunicar, de decir qué es lo que quieren hacer. Por eso es muy importante promover la integración en comunidad. No, es muy importante las actividades lúdicas, las actividades deportivas, las actividades culturales. Hay que fomentar justamente esta solidaridad y el cuidado entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Y eso es parte y se puede trabajar de manera transversal con las diferentes áreas. Ustedes como directivos, ustedes como docentes lo conocen, porque estas actividades forman parte del aprendizaje y pueden ser trabajados de manera transversal con diferentes áreas, a través de proyectos, a través de sesiones, tal cual ustedes lo manejan muy bien. También fomentar espacios de participación estudiantil mediante asambleas escolares, jornadas de reflexión, ¿no? Que se promueva el buen trato, que los estudiantes opinen qué es lo que se debe de hacer, cuáles son sus propuestas de mejora. Desarrollar habilidades intrapersonales, eso es clave, ¿no? Que los estudiantes se conozcan a sí mismos, que sepan ver y conocer sus sentimientos, los sentimientos que ellos expresan, sus necesidades. Por eso es muy importante que ellos manejen estas habilidades, así como las habilidades interpersonales, ¿no? Cómo actuar, cómo interactuar con sus demás, con sus pares, como también con otros integrantes de la comunidad educativa. Otro punto clave es identificar y reconocer las situaciones de violencia escolar, ¿no? Yo como estudiante debo reconocer si efectivamente estoy siendo víctima de un hecho de violencia o observo que algún compañero o compañera está siendo víctima de violencia. Por lo tanto, debo de conocer, y para eso es muy importante que los docentes, los aliados estratégicos, fortalezcan a los estudiantes en conocer y detectar situaciones de violencia. Conocer el CICB. Ahora lo hemos visto, ya sabemos qué es el CICB, ¿no? Cómo poder reportar una situación de violencia. Contar con una información sobre a quién o a qué instituciones debo de acudir en caso de una necesidad. Ya lo hemos dicho, ya lo dijo la doctora, ante una situación de violencia, yo como estudiante acudo a mi docente, o acudo a mi responsable de convivencia escolar, o al mismo director, o algún personal de la institución educativa. Entonces, no solamente queda ahí, también conocer de otras instituciones, como es el Ministerio Público, como es la policía, ante una situación que yo sienta como niño, niña o adolescente que se está vulnerando mi derecho, que estoy siendo víctima de una violencia escolar. Todas estas acciones, pueden ver más, ¿no? Son acciones preventivas que se organizan en la institución educativa y nosotros como directores, como docentes, estamos en la responsabilidad de ejecutarlas. Y para eso necesitamos a nuestros aliados estratégicos, porque son ellos quienes nos van a dar esos conocimientos especializados para poder responder ante esta situación. Y para eso tenemos una red de protección de aliados. Entonces, cada institución educativa debe de conocer su red de protección aliados, porque es importante para el trabajo de prevención de la violencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la de MUNA, ¿no? La Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? La de MUNA protege ante una situación de
vulnerabilidad de violencia hacia un estudiante. Tenemos la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esta Defensoría que vigila, ¿no? Asegura que se cumplan los derechos que todos tenemos, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, que sus derechos no sean vulnerados. En este caso, la educación, ¿no? En este caso, situaciones de violencia. E incluso te pueden aportar una asesoría legal, ¿no? Y también capacitar a toda la comunidad educativa. Tenemos la Fiscalía, que vela por, digamos, cuando los derechos han sido vulnerados, ¿no? También la Fiscalía actúa de oficio, ¿no? Y actúa ante el llamado también de la comunidad educativa, de nuestro director, para prevenir situaciones antes que se concreten en violencia, ¿no? Dar charlas a los estudiantes, a la familia y a la comunidad, a los docentes, para que una acción que posiblemente desconozca no se convierta en violencia. Y también para que sepamos reconocer una violencia y reportarlo al canal que corresponde, que es el CICB. Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Sabemos que el Centro de Emergencia Mujer es una institución especializada, con un equipo multidisciplinario que da apoyo, ¿no? Soporte ante una situación de violencia psicológica, violencia sexual que se pueda presentar a un estudiante. Apoya legalmente, apoya también con un apoyo, con un soporte psicológico. Tiene un área especializada que da esa asesoría a la familia. Tenemos los hospitales y centros de salud, ¿no? Ese es soporte de profesionales que dan para fortalecer y, digamos, prevenir situaciones también de violencia, y el apoyo emocional cuando un niño o niña ha sido víctima de un hecho de violencia, el apoyo a la familia, ¿no? Para eso son los profesionales en el área de salud, como son psicólogos. También tenemos otros especialistas, ¿no? Como ginecólogos, médicos que pueden ir y aportar grandemente en capacitar, digamos así, a la comunidad educativa. Tenemos a las comisarías que dan soporte, brindan apoyo, capacitan, fortalecen a las VAPE, y no solamente ahí, también ellos son vigilantes fuera de la institución educativa para prevenir situaciones que puedan afectar a nuestros niñas y adolescentes. Son las instituciones que deben de recibir inmediatamente cuando se presenta un acta de violencia, cuando un padre de familia va y denuncia, o un estudiante va y denuncia, o un director va y denuncia a las comisarías, tiene que mostrar esta apertura e iniciar el proceso y las funciones que les corresponden. Entonces, esta es una red de protección que conocemos y que debemos de tener en nuestra comunidad, en nuestra institución educativa alrededores. Pero no solamente quedan estas instituciones, hay muchas más instituciones, ¿no? Yo sé que en el lugar donde ustedes están, donde trabajan, en el lugar donde está ubicada la institución educativa, tenemos también comunidades, tenemos representantes de una comunidad campesina, que puede ser un aliado estratégico, tenemos las municipalidades, que son aliados estratégicos para apoyar y fortalecer acciones de prevención, tenemos a Serenazgo, ¿no? Tenemos instituciones privadas que puedan también aportar por el bienestar de la comunidad educativa. Es sí muy importante justamente canalizar, mapear a todos los aliados que podamos tener alrededor de nuestra institución educativa, en la jurisdicción donde se encuentra nuestra institución educativa. Tenemos a la UGEL. La UGEL es una aliada básica para fortalecer y ayudarnos y justamente trabajar y planificar todas mis acciones de prevención de la violencia escolar. Entonces, estimados, solamente decirles, todos en general, todos y todas, tenemos diversas situaciones que nos afectan, ¿no? Y tenemos que cambiar, tenemos que buscar ayuda, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Acá mismo el que te habla también tiene situaciones, momentos que puedo, digamos, sentirme mal, puedo estallar, pero yo tengo que darme mi minuto de pausa, mi espacio de tiempo para poder reflexionar antes de accionar. Necesito de especialistas que me apoyen, ¿no? A mejorar, a elevar
esta hormona muy importante que es la serotonina, ¿no? Hay que realizar actividades físicas. Hay que decir que nuestros estudiantes no solamente estén realizando sus aprendizajes dentro del aula, sino que salgan del aula. Ya ustedes saben que los espacios de aprendizaje no solamente es en el aula, están en los talleres, están en los patios, están en salir y programar, digamos, salidas, ¿no? De manera organizada, ¿no? Para poder lograr aprendizajes. Entonces los estudiantes necesitan eso, no estar en un espacio firme, sino expresarse, moverse. Por eso es muy importante justamente desarrollar y diversas actividades con la salud emocional. Algo muy importante también es la alimentación. La alimentación saludable también ayuda a evitar situaciones que nuestros estudiantes, que nosotros mismos estemos con estrés, que estemos con problemas emocionales que finalmente puedan desencadenar en violencia escolar. Entonces, con eso estaría terminando mi participación. Muchas gracias y ya saben, nos obliga, todos estamos en la obligación de realizar acciones de prevención escolar. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Entonces, con la exposición que cada uno de los profesionales nos ha brindado. Y a través del chat tenemos una pregunta enfocada específicamente con respecto a la atención en casos de violencia. ¿Todos los casos son registrados a nivel judicial, a nivel penal, solo policial? ¿Qué nos puede responder la doctora Rosa Vallejo Lizárraga? Adelante, doctora. Bueno, primero hay que tener presente que los casos de violencia escolar en principio son casos que se tienen que resolver en la escuela. Sin embargo, va a haber algunos casos, en el caso de violencia entre estudiantes, cuando hay un daño, una lesión ocasionada en el estudiante, siendo mayor de 14 años, todos los casos tienen que ser comunicados a la comisaría o fiscalía para el inicio del proceso correspondiente. En el caso de personal educativo a estudiantes, todos los casos ahora, por mandato de los protocolos, son comunicados a la comisaría o a la fiscalía para el tema del trámite o el proceso judicial que corresponda, independientemente del proceso administrativo disciplinario que correspondan evaluar también. Perfecto, doctora. Eso quiere decir que cualquier tipo de casuística entre estudiantes a partir de los 14 años o 16 años, o cuál es el rango en el caso que tuviera algún tipo de secuela judicial, penal, hay alguna responsabilidad en la familia, ¿cómo podemos hacer la derivación correspondiente? En todos los casos mm, que tengan que ver con situaciones de violencia y que vengan con infracciones a la ley penal, los adolescentes a partir de los 14 años responden penalmente. ¿Qué quiere decir? Que ellos son sujetos pasibles de un procedimiento de adolescente en conflicto con la ley penal, con las garantías que el proceso establece, porque tienen todos sus derechos también como procesados. Eso es en el ámbito judicial Claro. de adolescentes en conflicto, sea mayores o menores de 14 años de edad, la familia siempre debe acompañar ese proceso. En el caso de menores de 14 años, es la familia la que responde directamente por los daños o las lesiones que se ocasionan a los y las estudiantes en materia de otro abordaje muy particular, pero es distinto al de adolescente en conflicto con la ley penal. Y ojo, estamos hablando de situaciones graves. Cualquier Así caso es. de violencia escolar entre estudiantes no se deriva al sistema de justicia. Llevar un caso al sistema de justicia es el último recurso. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, sabemos que las familias aquí presentes, estudiantes, directores y docentes, sabemos que hay una ruta de atención y dentro de ellas sabemos que también está clasificado e inmediatamente la derivación a la Policía Nacional del Perú para poder ejecutar nuestras denuncias correspondientes. Muchísimas gracias, estimada doctora Rosa Vallejos. Y bueno, pasamos a la siguiente rueda. Qué interesante conocer con respecto a las derivaciones de nuestras denuncias, que muchas veces al ser susceptible un menor de edad por debajo de los 14 años, ya sabemos bien que las familias somos responsables de cualquier tipo de acción, actuación, inmediatamente, cualquier tipo de acto que los menores de edad puedan haber
emitido. Igualmente, hay una pregunta que corresponde justamente al doctor Freddy Sánchez Mendoza porque manifiesta algo importante e interesante. Acá hay una pregunta que indica, todos los hechos de violencia que hayan ocurrido fuera de la institución educativa, ¿tienen que ser atendidas por la escuela o esperamos que la Policía Nacional lo realice? ¿Esperamos que las derivaciones o los aliados estratégicos lo atiendan de manera oportuna o lo asume la escuela? ¿Qué dice el doctor Freddy Sánchez? Adelante, por favor. Los hechos de violencia escolar entre estudiantes o por un personal de la IE en agravio de estudiantes pueden ocurrir dentro de la escuela o fuera de la escuela. Muchas veces ocurre en el itinerario que el estudiante se desplaza hacia su hogar. También ocurren situaciones de violencia entre estudiantes, pero también pueden ocurrir situaciones de violencia de un docente o un estudiante fuera de la escuela, aún más, hasta en espacios virtuales. Pueden ocurrir hechos de violencia escolar entre estudiantes en una fiesta promocional, en un viaje de excursión. En ese sentido, cuando hablamos de violencia escolar, si bien es cierto, en un primer momento pensamos del espacio físico de la escuela, pero también hay otros espacios donde se interrelacionan los estudiantes o los docentes con los estudiantes y también la escuela tiene que intervenir, ¿no? Por ejemplo, un tema más preocupante son los espacios virtuales. Hoy, un docente de una UTEL determinada de Lima provincia puede violentar sexualmente a través de medios virtuales a un estudiante de Lima. Entonces, igual tenemos que intervenir para proteger a nuestros estudiantes, ¿no? Eso quiere decir que si en algún momento nos enteráramos de algún tipo de reporte, un sábado, un domingo, y por más que sea menor de edad y porque estudie en una institución pública o privada, inmediatamente debemos abordarlo, ¿verdad? Sí, Fuera, correcto. sí, más bien, muy bien, usted lo enfocó con respecto al horario, con respecto a la jurisdicción, ¿no? O en la parte externa, y la importancia de pronto de que nosotros como directivos, como docentes, como estudiantes, como amigos, como familias, conozcamos ciertas rutas de atención. ¿Nos podría un poco refrescar lo que acaba de manifestar, ¿no? Que puede ser violencia entre estudiantes o de un adulto menor, por favor? Porque también es parte de Claro. las preguntas. Sí, de hecho, Ujú, nuestros protocolos hablan de dos grupos, ¿no? De ujú, personas que infringen esta agresión. Primero, la agresión puede ser entre estudiantes, y ahí hay un protocolo 1 y 2. El protocolo 1 tiene que ver con toda la intervención que se hace solamente de la escuela. El protocolo 2 ya son conductas infractoras donde hay que recurrir a servicios especializados, por ejemplo, la ujú. comisaría o fiscalía de familia. Hay otro actor involucrado en este hecho de violencia que también puede ser un personal de la IE cuando agravia o agrede a un estudiante, puede ser física, psicológica o sexual. En los protocolos, cuando están involucrados personal de la escuela, muchas veces todos estos casos tienden a comunicarse a las autoridades pertinentes, llámese comisaría o fiscalía, pero también al UGEL, ¿no? Haciendo énfasis que en todos los casos de presuntos hechos de violencia sexual, una medida que aplica el director es la separación preventiva de este docente mientras dura la investigación judicial o administrativa. Y un tercer protocolo que tiene que ver cuando identifican que quien agrede es alguien del entorno familiar. Igual la escuela tiene que activarse comunicando estos hechos a la comisaría o fiscalía, pero también recurriendo al Centro de Emergencia Mujer para que dé el apoyo a la víctima y sus familiares, ¿no? Perfecto, claro, porque el Decreto Supremo 004 del año 2018 del Ministerio de Educación indica justamente estas rutas de atención, ¿no? Juntamente, y se manifiesta la importancia del registro de la incidencia, del reporte, propiamente en la plataforma CICB, ¿no? Y la plataforma CICB, como usted muy bien lo sabe, doctor Freddy Sánchez, atiende también a través de una línea telefónica. Usted nos podría mencionar esto porque también están escribiendo a través del chat la importancia de esta plataforma CICB. Y la línea, primero, el portal CICB es una herramienta virtual abierta a la ciudadanía, donde cualquier persona que toma conocimiento de un hecho de violencia escolar, ojo, esto es importante, puede reportarlo, ¿no? Entonces, una vez que se reporta, la escuela es alertada de este presunto hecho de violencia escolar y tiene que activar los protocolos de acuerdo al tipo de violencia. Pero también tenemos una línea telefónica que permite que cualquier ciudadano pueda recibir orientación ante cualquier situación de violencia escolar. Y la línea telefónica atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y el número es 0800 76 88 8. Entonces ahí también le pueden dar algún tipo de información para orientación, pero también para reportar casos de violencia escolar. Perfecto. Entonces, estamos con toda la iniciativa, con todo el ánimo de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, estimado doctor Freddy Sánchez, por
corroborar ciertos datos para todos aquellos que estamos aquí presentes a través de este webinar. Sí, Muchísimas solamente un gracias. agregado, Sí. todavía estamos con la línea 0800 77 090, vamos a migrar posteriormente al número que siempre teníamos como identificado. Entonces, 0800 77 090. Perfecto, ya lo hemos recordado. Entonces, estimados estudiantes, todos podemos hacer este tipo de reporte porque hay personal detrás de esta línea telefónica que puede ayudar y fortalecer también el conducto de qué realizar, qué hacer y sobre todo la orientación para poder tomar decisiones importantes en defensa de los derechos de nuestros menores de edad y de la comunidad educativa entera. Muchísimas gracias, estimado doctor Freddy Sánchez. Gracias, qué importante ha sido este conocimiento, refuerzo del conocimiento que ya nuestros directivos docentes lo conocen, pero que también nuestras familias están volviendo a retomar este interés por prever cualquier tipo de situación de violencia escolar en esas escuelas. Y tenemos aquí con nosotros el sectorista de convivencia escolar, el especialista Miguel Gutiérrez González, que justamente va dirigido esta pregunta, según lo que veo aquí en el chat, y va relacionado a cuáles son las redes de aliados que puede mantener y también incentivar a través de la escuela para la atención inmediata a los menores de edad, tanto del nivel inicial, primaria, secundaria, y a la misma vez, ¿cuáles son estas redes de protección también para la familia? Adelante, estimado especialista. Muchas gracias. Tal cual lo habíamos mencionado, ¿no? Y recordar, es muy importante la articulación con los aliados estratégicos de diferentes instituciones, no solamente públicas, incluso podemos acudir a aliados estratégicos del sector privado. Entonces, para eso nuestros directores, nuestra comunidad educativa tiene que tener de manera clara qué aliados tengo alrededor de mi institución educativa, en mi jurisdicción, en mi comunidad. ¿No? Y con qué aliados voy a actuar para poder, digamos, generar y fortalecer capacidades, ya sea al equipo directivo, ya sea a nuestros docentes, ya sea para las familias o también para nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante tener justamente un directorio donde podamos tener, a ver, cuáles son las instituciones que cuento dentro de mi jurisdicción, ¿no? Para fortalecer, por ejemplo, capacidades, tengo a la UGEL, porque en la UGEL tengo especialistas, ¿no? Tengo al especialista de tutoría, tengo al especialista de convivencia escolar de la UGEL y a otros actores muy importantes dentro de la UGEL. ¿A qué institución más me va a fortalecer capacidades? Tengo, por ejemplo, en el sector salud, a profesionales que puedan fortalecer a los docentes, a los estudiantes y a las familias también en determinadas temáticas muy especializadas que puedan ayudar a nuestros estudiantes o a las familias en, digamos, ejercer el buen trato. También tenemos, por ejemplo, lo que es el aliado de la Fiscalía para prevenir situaciones de violencia, es decir, para alertar y decir a los integrantes de la comunidad educativa, mira, ten en cuenta que esta situación puede ser una situación de violencia y que desencadena en una infracción, en una sanción hacia el que ejerce el hecho de violencia concretamente. Entonces, ahí tengo al Ministerio Público, tengo que identificar a su representante, tengo que tener el correo, tengo que tener el celular y así poder ir identificando a cada institución aliada. La sugerencia es que yo una vez que tenga identificado a mis aliados por correo, por celular, imprimirlo en una pequeña gigantografía y ubicarlo en una situación, en un lugar visible, en un lugar donde yo pueda, ante una situación que se presente, inmediatamente acudir a este aliado estratégico. Por eso es importante este directorio inmediato, actualizado incluso, ¿verdad? Porque siempre hay cambios de diferentes agentes protectores que en las diferentes entidades públicas. Qué importante es entonces mantener esta red de protección y a la misma vez incitar también a nuestros directores, a nuestros coordinadores de tutoría, de convivencia, especialistas en general, las propias familias, con respecto a la conformación de los VAPES, que también usted lo manifestó, ¿no? La importancia de proteger la institución educativa y esta conformación, ¿no? De padres responsables, a la cual siempre estamos agradecidos, ellos también son los que vigilan, ¿no? Y ellos también son parte de nuestros aliados
en nuestra institución educativa. Sobre todo, creo, especialista Miguel Gutiérrez, el tema de poder generar mesas de aliados, mesas de conversación continua, de compromisos continuos con nuestros aliados, sea con la Fiscalía, sea con MINSA, sea con la Policía Nacional del Perú, sea incluso con la DEMUNA a través de las municipalidades. Creo que si todos formáramos esta red de protección, haríamos mucho más fácil y acelerado, ¿no? Estos pasos inmediatos para la atención. Pero sobre todo, lo que necesitamos muchísimo realizar es la prevención, ¿verdad? Así que enfocado a todo ello, estimado especialista Miguel Gutiérrez González, todos aquí estamos muy agradecidos por su participación, la participación también de los dos expositores anteriores, y creo que todas las familias, directores, docentes, estudiantes que estamos aquí, hemos salido fortalecidos en el conocimiento de todas las claves para atender la violencia contra nuestros menores de edad. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Muy amables por su participación. Muchas gracias, estimado Gracias. público. Gracias.